especialmente, y en algún punto hasta debo confesarlo, me molesta, que cada vez que hay expresiones de este tipo, que conllevan obviamente temas muy delicados, pero que tienen ribetes, que tienen distintos posicionamientos en razón del lugar o del rol que ocupamos, ya sea oficialistas u opositores, según el caso, nacional o provincial, generan una suerte de machaque con algunos temas, y es este que aparece siempre, que es el de la necesidad de la unanimidad. ¿Unanimidad sobre qué? ¿Unanimidad sobre el deseo de que Maldonado aparezca? Y sí, claro, obvio. ¿Quién podría decir lo contrario? Unanimidad sobre la necesidad de que sean las distintas fuerzas del Estado las que logren hacer lo necesario para que Maldonado aparezca. Sí, por supuesto, unanimidad. Ahora, si la unanimidad se la vincula inmediatamente a conjeturas que corren por exclusiva de cuenta de quien lo dice sobre lisa y llanamente una responsabilidad del gobierno de turno sobre la desaparición de esta persona y sobre la calificación directa de desaparición forzada, cuando de lo que se está precisamente investigando es las condiciones en que esta persona desaparece, se está investigando sobre si la persona estaba en el lugar o no, sobre si efectivamente se lo llevaron y para eso se están buscando testimonios. Y si se pasa automáticamente por arriba todas estas consideraciones y análisis y se parte de esta, no ya presunción, sino certeza, como pretenden proponerlo, de que el gobierno nacional es responsable de, porque aquí se lo dijo. Miren, yo les quiero mencionar, por ejemplo, un dato. Acá hay una ministra que está explicando frente al Congreso, es decir, frente al pueblo de la nación argentina, y compartiendo la información que se tiene sobre el episodio. No hace tanto los ministros no daban ninguna explicación y está tratando de explicar y de dar cuenta de qué información es con la que se cuenta. Se menciona ligeramente a la Gendarmería que sacrificó gente en accidentes y en condiciones por ayudar al pueblo argentino en condiciones de catástrofe recientemente. Entonces, se señala a la Gendarmería en sí misma como responsable cuando no existen todavía ningún elemento para atribuirle la responsabilidad a esta fuerza de seguridad. Se habló de que el gobierno anterior se componía de personas, para justificar quizás en esto los errores que pudieron haber cometido las personas. ¿Y de qué se creen que se compone este gobierno? ¿De androides? Este gobierno también tiene personas, también se compone de funcionarios que son antes personas. Y aún suponiendo, y deseamos que no haya sido así, que hubiera habido en todo este episodio algún error humano, algún error en la cadena de responsabilidades políticas, deseamos que no haya sido así y que se pueda dilucidar, también habrá sido una persona la que se habrá equivocado. Y eso eximiría a un gobierno de las responsabilidades que le caben, por ejemplo, por un hecho de corrupción. Bueno, porque entonces todo el episodio anterior al que referimos, todos los antecedentes del gobierno anterior, no estarían exentos de su responsabilidad. Y por otra parte quiero dar un dato también que me parece que no es menor, que si de reconocer errores se trata, si hubiera habido algún error u hubiera habido algún episodio de este tipo, quédense tranquilos que también este gobierno, consciente de que somos personas los que ejercemos las funciones, ha recurrido inmediatamente a reconocer, ha accedido inmediatamente a reconocer sus errores, así donde se advierte que se cometen. No es un gobierno que se empecine en ocultar una verdad machacando lo contrario. Yo no tenía intención de intervenir en este tema porque me parece un tema en el que lo más importante es que una persona, un ciudadano, aparezca con vida, porque me parece que de lo que se trata es de expresar la preocupación institucional de que la persona aparezca. Sin embargo, no se pierde oportunidad para hacer conjeturas que son graves, en muchos casos infundadas, en muchos casos traspolando la situación a episodios históricos que tienen mucho más mar de fondo, que no se deben a episodios, o por lo menos que no se identifican automáticamente con esto. Es decir, se termina hablando de las elecciones y del neoliberalismo cuando se está hablando del deseo y el interés de que el Estado garantice. Convengamos que tampoco tenemos un Estado que se asimila al gran hermano de George Orwell, es decir, no tenemos una pantalla que nos controla diariamente todo el día encima. Por lo tanto, razonablemente, puede pasar que una persona no esté y que no tengamos la posibilidad de dar la inmediata respuesta de dónde está. Porque si la sola calificación de una persona como desaparición forzada significara automáticamente
la resolución del lugar de su ubicación, pues hubiera sido suficiente en este caso, por ejemplo, calificar como desaparición forzada a Oporto y a Cortes Torres, asesinos, matadores de Aigo, y los hubiéramos agarrado, y sin embargo desaparecieron. En este caso, evidentemente, voluntariamente, pero desaparecieron de la faz de la tierra, matadores de un ciudadano neuquino también. No quiero con esto, por favor, hacer una hilación ni una conjetura, pero es evidente que el Estado no es el Estado omnipresente. ¿Tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad? Y sí, claro. ¿Tenemos la posibilidad de exigirle una respuesta? Sí, absolutamente. Ahora, ¿eso solo supone hacer las conjeturas que en este recinto se hacen de que el Estado está asimilándose en el ejercicio de la fuerza a las fuerzas parapoliciales que Perón permitió que se instalaran a partir del 73 en la Argentina? No del 76, del 73. Les recuerdo que la AAA se creó en gobierno democrático. Entonces, yo les pido por favor reflexión, y a nosotros nos encantará acompañar una declaración que busque o que inste a la aparición inmediata de Santiago Maldonado, pero no pretendan enroscarnos la víbora con esto de decir que en pos de esta declaración tenemos que salir y decir que el Estado Nacional y el Gobierno es el responsable de haber ocultado. Y si eso sucediera, Dios no lo permita, si eso sucediera de que se esclareciera y hubiera habido una responsabilidad, pues que se investigue hasta las últimas consecuencias. Ojalá que no, ojalá que Santiago esté en algún lugar y que aparezca, con vida por supuesto. Pero no permitan siempre en nombre de esta pretendida unanimidad tirarnos arriba, digamos, la responsabilidad de hacer una declaración que no pretendemos acompañar en esos términos. Y no porque sea necesaria una declaración lavada, como se dijo. Una declaración responsable, no una declaración osada, audaz o incluso infundada. Estamos dispuestos a acompañar una declaración, pero no se pretenda que sea en esos términos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Jure. Sí, señor presidente. Creo que no va a haber unanimidad. Y es lógico que no lo haya. Porque no va a haber unanimidad de la mano de los responsables de la desaparición de Santiago Maldonado. Es así. Que nadie se ponga triste por esto, porque está la realidad. Forzar una unanimidad en el debate político que estamos teniendo y con la intervención que me precedió, sería también, de alguna manera, colaborar con el autoencubrimiento. Y digo esto porque acá se han dicho cosas graves. Primero, la Gendarmería no vino de un repollo, no vino del aire, llegó volando en un paracaídas, dijo, oh, ¿qué hago acá? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué tengo que hacer? No, no fue así. Es un operativo político y este señor Nochetti, no sé cómo se llama, Pablo, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, estuvo encabezando el operativo. Y mientras reprimían a los trabajadores, hacía declaraciones muy precisas diciendo que Resistencia Ancestral Mapuche es un agrupamiento terrorista y que iban a ir todos en cana. Estaba anticipando que a Santiago Maldonado lo iban a meter preso. Lo terminaron secuestrando. La ministra Bullrich está siendo interpelada, comparece en este momento, y mientras ella miente, a la vez hay una conferencia de prensa de un juez que la contradice, que dice todo lo contrario a lo que la ministra Bullrich está diciendo en este momento. Entonces, acá hay responsabilidades políticas. El Estado es responsable de esta desaparición forzada en democracia, en este caso del joven Maldonado. Entonces, no hay un error, porque si no empezamos como en la dictadura. Hubo errores, hubo excesos, se zarparon los muchachos y así hubo 30.000 desaparecidos. Acá estamos hablando de una desaparición. Hay testigos, hay un jefe de gabinete comandando ese operativo. Queremos a Santiago Maldonado con vida. Repudiamos la represión que se ejecutó contra el pueblo mapuche, la misma que se ejecuta contra todas las luchas en el país. Acá no hay muerto que se tenga que asustar del degollado. Décadas en la Argentina de democracia de esa manera. Pero ahora estamos reclamando concretamente eso. Y hay responsabilidades. Esa es la declaración que vamos a defender. Y si no hay unanimidad, es la expresión de la situación política y de la crisis política que se ha abierto con esta desaparición forzada de este joven luchador. Gracias, señor presidente. Diputado Smoljan.
Sí, gracias. Bueno, expresar en nombre de mi partido la alta preocupación que tenemos por la desaparición de Santiago Maldonado, como lo hemos hecho con cada una de las circunstancias similares que nos ocurrieron en los tiempos que por lo menos a mí me tocó actuar en la política, desde la defensa en la época de la dictadura de cada desaparecido, como en la especial atención que pusimos en los responsables de las desapariciones y en especial en las Fuerzas Armadas cuando se recuperó la democracia por la propia historia que antecede. Somos muy sensibles y estamos muy atentos a las acciones que desarrollan los cuerpos armados